Este video, más bien la discusión que ahora les voy a mostrar que ocurrió el día de ayer en el Congreso, específicamente en el Senado, es algo que tendría que difundirse por todos los medios posibles. Esto es algo que tiene que ver la gente para darse cuenta qué es lo que están haciendo. Y fíjense, quiero aclarar una cosa muy importante para que no empiecen a succionar la glándula. En este espacio hemos difundido muchas veces y hemos hablado muchas veces del delincuente Ricardo Anaya. Este tipo debería estar en la cárcel. Este tipo hoy está en el Congreso, es senador, gracias a que le otorgaron una plurinominal. Pero es un delincuente, es un corrupto. Sin embargo, que quede bien claro, lo que dijo el día de ayer es lo que han estado diciendo los profesionales del derecho, los jueces, los magistrados durante los últimos días con esta ley, con esta reforma que aprobaron el día de ayer, no ley, con esta reforma en la que pues, se pasan por el arco del triunfo la obligatoriedad de defender y de respetar los derechos humanos. Empieza la discusión con la tonta, porque es muy tonta, muy limitadita, la tal Andrea Chávez, que hace lo que están haciendo todos los adoctrinados, decir la mitad de la verdad, y eso es mentir. Habla del artículo 61 de la ley de amparo, que dice que un amparo no puede ser aplicado en una reforma constitucional, y con esto han estado engañando a la gente. Hay otros recursos que se pueden buscar para tratar de detener estas aberraciones de la secta y no quieren aceptarlo. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que no recoge ese artículo 61, que ni siquiera está en la ley de amparo, sino que tiene su propia reglamentación. Pero esta parte ya no la dicen, no les interesa que la gente diga la verdad, no les interesa que la gente se entere más bien de la verdad. Con esto engañan a la gente. Pónganle atención a este debate, pónganle atención también a cuando la palurda de Andrea Chávez le pregunta a Anaya y se la papea. El viejo es un viejo lobo de mar, tiene muchísimos años viviendo del erario, tiene muchas tablas en el Congreso. Entonces le da una papeada que a la pobre ignorante la deja arrastrada y trapeada y se limpia los pies en ella. Y es importante, sobre todo, los últimos 5 minutos del video de Anaya, de este video en realidad. Los últimos 5 minutos son muy importantes, porque con lo que aprobaron el día de ayer, todo eso que enumera el delincuente Anaya, todo eso pueden hacer y nadie va a poder decirles que no. No va a haber quien pueda controvertir lo que dice, no va a haber forma de defensa. Hago un paréntesis antes de dejarles el video. Afortunadamente, esto todavía, el día de hoy, puede ser revisado por la Suprema Corte y ojalá lo hagan pronto para que lo echen para atrás. Escuchen lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso. ¿Con qué objeto? Moción de ilustración, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Primero, yo creo que el oficialismo está feliz de que no estemos debatiendo el tema. Lo que hoy estamos discutiendo es una reforma a la Constitución gravísima y hace unos minutos, de manera muy tramposa, se pidió que se leyera el artículo 61, fracción primera, alegando que ahí estaba la prueba de que no había en realidad cambio de fondo alguno y que únicamente lo que están haciendo es elevando a rango constitucional lo que ya está en la ley secundaria. Yo voy a pedir que se vuelva a leer ese artículo 61, fracción primera, para que quede claro que no se refiere ni a las controversias constitucionales ni a las acciones de inconstitucionalidad. Lo que hoy aquí se está haciendo es que ante cualquier violación de forma o de fondo en el proceso de reforma constitucional no procederá recurso Bien, alguno y por lo tanto otorgo la lectura del artículo 61. Presidente, sí. concluyo y por lo tanto su movimiento, pero el día de mañana cualquiera que ocupe esa mesa directiva
se estaría poniendo por encima de la Constitución. Yo les pregunto, ¿dónde el 61 fracción primera habla de acción de inconstitucionalidad y de reforma de controversia constitucional? Adelante. Yo sigo viendo manos alzadas y les pido que nos permitan. Gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo? Les ganamos. Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, presidente. Gracias, presidenta. Para ilustrar respecto de esa cartulina que tenían, ¿habría posibilidad de que la regresen?
No, simplemente me quiero referir a la cartulina. ¿Tengo ya el uso de la palabra, presidente? A ver, voy llegando, pero pues no hay ilustración, senadora Anaya. No es una moción de ilustración. He sido laxo con las mociones de ilustración, pero esa sí ya no es una moción. Esta sí es una moción de ilustración. ¿Quién sigue? Presidente. A ver. Si usted no ha escuchado, no puede decir que no es una moción de ilustración. ¿cómo no? Me refiero a una serie de artículos. Claro que es una moción de ilustración. A ver, ¿qué está pidiendo, senadora Anaya? Una moción de ilustración. Lo pongo en contexto, presidente, porque usted no estaba en el debate. ¿Qué quiere que leamos? Ya sé que sacó la cartulina. Se ha aquí dicho que porque el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que no procede el amparo en contra de reformas constitucionales, todos los argumentos que hemos dado son falsos. Pero sucede, y voy a enunciar una serie de artículos que voy a pedir sean leídos. Bien. Que primero, ese artículo no se refiere ni a las acciones de inconstitucionalidad ni a las controversias constitucionales. Pueden leer el artículo 19, cuyo encabezado establece: las controversias constitucionales son improcedentes, 2 puntos, y se van a dar cuenta que no establece lo que el 61, fracción primera. No he terminado. Sí, no, voy a preguntar al orador si vamos leyendo artículo por artículo. No creo que haría más sentido que haga yo el planteamiento completo. Segundo, presidente. Bueno, va tomando nota la Secretaría, artículo 19. El artículo 19, y que me digan dónde dice que no proceden las controversias constitucionales. Segundo, el artículo primero nos obliga a observar los tratados internacionales, y el Pacto de San José, particularmente en el artículo 25, establece lo que no están queriendo escuchar, y es que no se puede dejar a los ciudadanos sin mecanismos, ya sea directos o a través de sus representantes, para contravertir senador, un atropello legal. Concluyo, presidente, concluyo. Estoy consciente de que no hay un debate técnico ni lo va a haber. Lo único que quiero es dejar constancia de que lo que están haciendo con esta reforma es cerrar la posibilidad de que haya acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y el artículo que han leído repetidamente no se refiere a eso, se refiere únicamente a el amparo. Sí, es cuanto, presidente. No hay una moción de ilustración, sino hay una argumentación otra vez sobre el debate que estamos dando. De cualquier manera, vamos a otorgarla a los 2 artículos siempre que no exceda 5 minutos, como dice el reglamento. Es artículo 19, y si nos pudiera proporcionar el 25, si mal no recuerdo, del... Pero espera, porque no está encendido el micrófono. Ahora sí. Es el artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es un artículo muy largo. Ya, momento, bueno, por eso. Si quieren, léanlo todo. Lo que van a encontrar es que no establece la improcedencia. Si quieren, léanlo completo, o por lo menos reconozcan que están faltando a la verdad, como prefieran. Ya quedó claro que fue un subterfugio para intervenir. Senador Insunza, ¿con qué? De veras que este debate ya se volvió algo esquizofrénico. Si, como ustedes sostienen, todo esto ya está establecido, entonces, ¿por qué están reformando la Constitución? Punto. Esa no es una respuesta posible. No pueden decir que porque no lo entienden, no lo entiende quién. 2, yo le voy a pedir a la Secretaría, si me lo permite el presidente, que lea
lo que dijo el propio ministro Arturo Saldívar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y díganme ustedes con honestidad intelectual si esto nos da la razón o no. Y tercero, ese artículo que han repetido hasta el cansancio solo se refiere al juicio de amparo. Hay otra ley distinta que se refiere a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y cuarto, a la Corte no le obligan sus propios precedentes. Hombre, aquí habemos muchísimas y muchísimos abogados. Entonces, le quisiera pedir, presidente... Un momento, nada más quieren hacer una pregunta la senadora Andrea Chávez. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Adelante. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar. Procuraré no quitar mucho tiempo. Dice el senador que hemos invocado muchísimo el artículo 61, fracción primera, que habla sobre el recurso o juicio de amparo, y que no hemos hablado sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Yo hice mi mejor esfuerzo en hablar de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Sin embargo, ya que usted dice que hemos traído esto a colación una y otra vez, mi pregunta sería, ¿usted entiende este artículo? ¿Usted entiende esta reglamentación, esta ley reglamentaria? ¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que usted comprende por completo esta disposición? Gracias. Tiene hasta 2 minutos para contestar. Esta pregunta es fundamental. Esta es la razón por la que se está haciendo esta reforma. Porque traen un pleito con el Poder Judicial, y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Yo no soy el vocero de la jueza. No me corresponde pronunciarme sobre la sentencia de una jueza. A ustedes, si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ahí es exactamente donde está el problema de fondo. Punto número 1. Punto número 2. Lo que hemos explicado hasta el cansancio, qué bueno que lo levanta, se lo agradezco mucho. Ahí dice, el juicio de amparo es improcedente. No dice la controversia constitucional, ni dice la acción de inconstitucionalidad. Y lo que ustedes hoy están pretendiendo establecer en la Constitución es que ya no exista recurso legal alguno para poder controvertir tanto una violación de forma como una violación de fondo. Ese es el problema. El problema es que ustedes quieren resolver el pleito con una jueza de Coatzacoalcos reformando la Constitución. No lo hagan. Apelen esa sentencia si no están de acuerdo, pero no se lleven entre las patas todo el sistema jurídico mexicano. Ahora sí, presidente, lo que yo quisiera rogar... Muy bien, continúe su tiempo. Sí, senadora Lilia Margarita Valdés. Muy amable, Castilla. senador. Permítame, ¿cuál es el motivo? Que si me hace favor de preguntarle al que senador... se acepta una pregunta, senadora Son sencillitas, Naya. tan sencillitas. Por supuesto que sí, senadora. Tiene 1 minuto para preguntar y tiene hasta 2 minutos para contestar. La primera es muy sencilla porque no he captado plenamente cuál es su formación, senador. Su formación académica, porque como que de repente la entiendo su mensaje, sus discursos, pero de repente no. Y la segunda, si sabe realmente usted lo que es la esquizofrenia, ¿por qué está comparando al Senado de la República, a este pleno, con esa enfermedad? Tan sencillitas. Adelante, senador, tiene 2 minutos. Con muchísimo gusto le respondo las 2 preguntas. La primera, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Segundo, ¿por qué utilizo metafóricamente hablando el término esquizofrénico? Porque en lugar de discutir lo que ustedes pretenden modificar en la Constitución, brincamos de un tema a otro. Razón número 1, por la que utilizo ese término de manera metafórica. Y 2, porque insisten
en un solo artículo de una ley secundaria cuando no se hacen cargo de que existen hoy vigentes otras 2 vías para controvertir una reforma, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, por cierto, reglamentadas en una ley distinta, ni siquiera están reglamentadas en la misma ley. Ahora sí, presidente, si me lo permiten, quisiera yo pedir a la secretaria... Nada más que al parecer que quieren seguir haciéndole preguntas. Yo creo que... Sí, senador Insunza, ¿con qué objeto? Preguntarle al senador Anaya si me acepta una pregunta. Por supuesto, senador Insunza. Adelante. Acá a mí me responde senador Anaya, yo le digo al senador Insunza. Adelante, senador Insunza. Muy bien. Quiero preguntarle si reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 105, diagonal 2021, que leí al momento de presentar el dictamen y acabo de leer hace unos momentos, en ella la Corte dijo que el poder reformador no está sujeto a ningún medio de control jurisdiccional. Si lo reconoce. No hay diálogos. Cuando usted acabe de hablar, voy a hablar. Usted dijo, esa tesis existe. Y se la voy a leer otra vez en la parte que corresponde, para poder hacerle la pregunta correcta. ¿Cuánto tiempo dura esta moción? Es 1 minuto la pregunta y 2 minutos la respuesta. ¿Y cuánto lleva la pregunta? 45 segundos. Todavía se le ha hecho largo, pero todavía no dura. Dice el 115, el poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Como usted dijo que es abogado, seguramente sabe que el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales son mecanismos de control jurisdiccional. Pues bien, usted dijo... Senador Insunza, tiene solo 1 minuto para hacer la pregunta. Usted dijo que la Corte no está obligada por sus propias resoluciones. Y efectivamente, ese es el motivo. Queremos poner en la Constitución que efectivamente esto que ya dijo la Corte en jurisprudencia está establecido para que no se desdiga de sus criterios en este tema. Esa es la razón. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, senador Anaya. Con mucho gusto le voy a contestar. Voy a dejar que primero le conteste a usted el ministro Saldívar. Entonces ahora sí voy a pedir que se lea, por favor, este texto. A ver, momento, no es diálogo. Sí, es atendible la solicitud del senador Anaya. Lea la parte subrayada, ¿verdad?, del texto. La parte, secretaría, por favor, leer la parte subrayada del texto. Y que conste que no son mis palabras, son las palabras del entonces ministro Saldívar. Esa es la mitad de mi respuesta y ahorita le termino de contestar. Adelante. ¿Cómo que quién es? A ver, no hay diálogo, compañeros senadores. Adelante. Doy lectura. Y yo me pregunto, si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría ser absolutamente nada. Gracias. Adelante. ¿Tengo el uso de la palabra? Sí, claro. Miren, la realidad de las cosas es que saben perfectamente bien quienes son abogadas y abogados que a la Corte, no le obligan sus propios precedentes. Número 1. Número 2. Lo que hoy estamos discutiendo es muy sencillo y ustedes lo podrían reconocer con honestidad intelectual. No quieren que la Corte, vía acción de inconstitucionalidad o vía controversia constitucional, les tire la reforma judicial con la que pretenden apoderarse del poder judicial. Y tuvieron la brillante idea de reformar la Constitución y acabar con toda posibilidad de que, sin importar la magnitud del atropello, como los que hizo referencia el ministro Saldívar, el día de mañana se pueda controvertir una reforma constitucional. Es tan simple como eso. Si ustedes tuvieran la honestidad intelectual de decir, efectivamente,
Eso es lo que estamos haciendo y ya después veremos cómo lo corregimos. Nuestro voto seguiría siendo en contra, pero por lo menos reconoceríamos que hablan con la verdad. Pero lo que hacen es dar maromas mentales para justificar que están destruyendo la Constitución para que no les tumben la reforma judicial. Claro, de paso, una vez que hayan destrozado la Constitución, podrán cometer cualquier exceso, como cantar mayorías calificadas sin que las haya, como sesionar sin quórum, como violar derechos humanos en una reforma constitucional, y no existirá mecanismo alguno para controvertirlo. Ahora, si ya en estos términos no se entiende, me doy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador.